Vamos a continuar con las oraciones que estábamos conjugando en la clase pasada. Ahora vamos a pasar esto al tiempo futuro, ¿sí? Tenemos que Did you like this food? Es ¿te gustó esta comida? No, I did not like it. No, no me gustó. Why did you not like it? ¿Por qué no te gustó? Because it was too bitter. Porque estaba demasiado amarga o lo que sea. Esto está en tiempo pasado. ¿Cómo lo pasaríamos ahora a futuro? Si quisiéramos conjugar esto al futuro, toda la conversación. Recuerden que para el tiempo futuro, sin importar el tipo de oración que sea, sin importar que sea pregunta o oración aseverativa, o sin importar si es una frase en afirmativo o en negativo, siempre si es una oración en futuro, el verbo auxiliar será el verbo to will, ¿verdad? Entonces agrega la palabra will como verbo auxiliar, ¿bien? Así que tenemos que cambiar o agregar en realidad a cada una de estas oraciones el verbo will, que es el auxiliar que determina o que indica el tiempo futuro en inglés, ¿sí? Bien, did you like this food? ¿Te gustó esta comida? Quiero que digamos ahora, ¿te gustará esta comida? ¿Cómo diríamos eso? Cambiamos el verbo que indica el tiempo verbal es siempre, cuando hay un verbo auxiliar, es el verbo auxiliar, o sea que el verbo like no lo tocamos. Vamos a cambiar el verbo to do, que está en pasado, y vamos a agregar la palabrita will. El verbo will jamás tenemos que conjugarlo. Simplemente lo colocamos ahí, como está la palabra, y eso ya indica que la oración está en futuro. Entonces vamos a decir, will you like this food? ¿Te gustará esta comida? ¿O te va a gustar esta comida? La respuesta, no, I did not like it. Esto está en pasado. No, a mí no me gustó. Tenemos que cambiar esto a tiempo futuro. Vamos a cambiar nuevamente el verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un verbo auxiliar. Si no tuviéramos verbo auxiliar, cambiaríamos entonces, no cambiaríamos, sino que solamente agregaríamos la palabra will antes del verbo principal, del verbo que domina la oración, ¿sí? Pero en este caso, como tenemos un verbo auxiliar, lo reemplazamos por el verbo will. No, I will not like it. No, I will not like it. No, no me va a gustar. ¿Sí? ¿Te gustará esta comida? No, no me va a gustar o no me gustará. Why did you not like it? ¿Por qué no te ha gustado? ¿Por qué no te gustó? Vamos a cambiar esto a futuro, nuevamente. Lo que hacemos es reemplazar el verbo to do, que es en este caso el verbo auxiliar, por el verbo auxiliar will, que indica el futuro. Why will you not like it? ¿Por qué no te gustará? La respuesta será because it was too bitter o because it was foul. ¿Sí? Porque estaba descompuesto o porque estaba demasiado amargo. Así que vamos a pasar esta oración a futuro para que corresponda con lo demás. Vamos, en este caso, fíjense, no tenemos un verbo auxiliar, ¿verdad? Solamente tenemos el verbo principal, el único verbo de la oración, que es el verbo to be, el verbo estar, porque estaba demasiado amargo. El verbo es el verbo estar. Aquí, como no tenemos un verbo auxiliar, no vamos a reemplazar ningún verbo por el verbo to will. Lo único que vamos a hacer es agregar el verbo will antes del verbo principal de la oración. Así que iría antes de was, ¿sí? Como no tenemos espacio, vamos a
a borrar ahí, ¿sí? Because it, o sea, tenemos primero el sujeto, porque es una oración aseverativa que no es una pregunta. Ahora el verbo auxiliar will y el verbo to be, el verbo estar, que era el verbo que ya estaba. Pero el verbo en infinitivo lo ponemos, porque el verbo estaba conjugado en pasado y nosotros no queremos que esté en tiempo pasado. Entonces en inglés, cuando construimos una oración en futuro, recuerden que siempre va el verbo will, que es el verbo auxiliar, y el verbo que le sigue siempre está en infinitivo. Es como cuando usamos el futuro en español utilizando el verbo ir. Yo voy a ir, yo voy a comer, yo voy a correr, yo voy a caminar, ¿verdad? Tenemos el verbo auxiliar, ir, yo voy a, y luego el otro verbo va en infinitivo, comer, correr, ¿verdad? En inglés lo mismo. Tenemos el verbo will como verbo auxiliar y luego va acompañado por un verbo en infinitivo, ¿sí? Acá el verbo like está en infinitivo también, ¿verdad? Y así entonces se forma el futuro. Si quisiéramos pasar esto a participio presente, ¿sí? Perdón, pretérito perfecto, que es si quisiéramos decir, por ejemplo, ¿te ha de gustar esta comida? Ya es... No, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado esta comida? No, no me ha gustado. ¿Por qué no te ha gustado? Porque ha estado amarga. ¿Bien? Yo sé que sería poco utilizado este tiempo verbal para este tipo de conversación, pero vamos, solamente para practicar, vamos a pasar este breve diálogo en este tiempo verbal, que en inglés llamamos el present perfect. Present perfect, ¿sí? Entonces el present perfect del verbo to like sería, como el verbo like es un verbo regular, sería have liked, ¿sí? Ha gustado, have liked. Y el verbo to be es have, porque el verbo to be es un verbo irregular. Have been. He estado o ha estado, ¿sí? Este es el present perfect de esos verbos. Vamos a conjugar estas oraciones en este tiempo verbal, el present perfect. Vamos a decir, obviamente el verbo will, que siempre indica futuro, no va a estar. Entonces vamos a decir, vamos a quitar el verbo will y vamos a reemplazarlo por el verbo auxiliar de este tiempo verbal, que en español sería el verbo haber. Te ha gustado, me ha gustado, esto ha sido, ¿verdad? Vamos a colocar have, sería en mayúscula. Have you, y aquí la terminación del participio presente, ¿no? Liked, ¿verdad? La terminación. Esta es la terminación para los verbos regulares, ¿sí? Have you liked this food? ¿Te ha gustado esta comida? No, I have not liked it. No, I have not liked it. No, no me ha gustado. Why? Otra vez. ¿Por qué no te ha gustado? Otra vez, vamos a eliminar will, que indica que la oración está en futuro. Vamos a agregar el verbo auxiliar have. Why have you not liked it? ¿Por qué no te ha gustado? Porque, queremos decir, porque ha estado